Buen día, estimado. Desde que Jesús quedó solo en el jardín de Getsemaní, en manos de una turba furiosa, se conocía su destino. Jesús se dirige irremediablemente al sufrimiento y a la muerte dolorosísima. El Señor se dirige solo a enfrentar las consecuencias de su mensaje. ¿Qué pasó aquel día santo en Jerusalén? El evento principal fue un juicio viciado y una muerte injusta. La muerte en la cruz era la forma más vergonzosa de morir que había en el tiempo inmundo donde vivió Jesús. Nunca se utilizaba para ejecutar a un ciudadano romano. Por el contrario, se empleaba solo para esclavos, extranjeros y sediciosos. La cruz se levantaba por dos razones: maldición y vergüenza. El crucificado estaba maldito, por eso no tocaba la tierra para no mancharla. Además, se colgaba en un lugar alto para que todo el mundo viera cómo el criminal se asfixiaba cuando el peso de los músculos del pecho hacía presión contra los pulmones y le impedía respirar. Los eventos de este día no pueden ser entendidos usando los criterios del mundo. La muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario hay que entenderla a la luz de los valores del reino de Yahvé Dios. El hombre de la cruz es inocente. Jesús no había cometido falta alguna. En su vida solo había hecho bien a los demás. Con sus actos, prodigios, señales y maravillas y su palabra viva quedaba demostrado que en Jesús había algo de Yahvé Dios, algo que le acreditaba como un glorioso y único enviado para el bienestar y la paz de los suyos. Sin embargo, Jesús es tratado como un criminal y es asesinado vilmente. Tanto es así que Jesús se convierte en la víctima de los poderosos de su época. Víctima, sí, estimados, Jesús fue víctima. Y quizás este es el primer paso para entender la muerte de Jesús. Es necesario saber que Jesús fue víctima inocente de la injusticia. El cordero que era llevado al templo para ser sacrificado era llamado comúnmente víctima. Así que podemos establecer una comparación o analogía entre la muerte de Jesús y el sacrificio de un cordero. La Biblia dice en Hebreos 1:2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yahvé, Dios mismo, ha salido a nuestro encuentro en Cristo Jesús, en su Hijo. Dios ha estado tratando de hablar con nosotros, de hacer llegar su mensaje en muchas ocasiones y diversas maneras, pero esos intentos fueron poco exitosos. Así que Dios envió a su propio Hijo a presentarnos el mensaje de salvación eterna. Estimado, Jehová Dios ha tratado de hablar a su vida en muchas maneras, por medio de la naturaleza, de la familia, de conocidos, de lecturas, por las redes sociales y medios de comunicación masiva. En este momento le habla a usted claramente por medio de su Hijo Jesús, ya que la presencia de Cristo está en medio nuestro. Yahvé Dios es santo, nosotros somos pecadores. Yahvé Dios es fiel, nosotros somos ambivalentes e infieles. Jehová Dios es eterno, nosotros somos finitos, mortales. Para salvar esa distancia necesitamos un mediador, alguien que tenga acceso. Ese mediador que tiene la vía franca será quien nos lleve a la presencia de Yahvé Dios. Hebreos nos deja claro que el pueblo de Israel buscó muchos mediadores, tales como los ángeles, Moisés, Josué y los sumos sacerdotes hebreos. De estos mediadores antiguos, el más efectivo lo fue el sumo sacerdote. Esto es bien complicado. No solo era complicado, sino ineficaz, porque en el fondo este mediador era un hombre tan pecador como los demás. Este